En este video te enseñaremos paso a paso cómo fabricar tu estampa Easy Smile Stamp. Y lo primero que tendrás que hacer es tomar una impresión a tu encerado correctivo que mandarás a realizar al laboratorio, corrigiendo todas las imperfecciones y defectos de la sonrisa de tu paciente. El encerado correctivo debe tener las siguientes características. 1. Debe ser realizado en base a un análisis estético y planificación previa, respetando las proporciones dentales ideales en cada paciente. 2. El perfil de emergencia debe mantener la anatomía natural del contorno de los dientes, como máximo 15 grados de inclinación para evitar sobrecontornos y conservar la salud de los tejidos blandos. 3. La cera debe cubrir totalmente el yeso del modelo, es decir, tendrá un poco más en volumen de cera. Y por último, debe reproducir todas las características anatómicas de forma, tamaño y proporción ideal. Además, bien definida la anatomía primaria, secundaria, la macro y la microtextura. Recuerda que tus carillas estampadas saldrán de la impresión de este encerado correctivo, así que cuanto mejor definición, belleza y naturalidad presente, podrá garantizar el éxito de tu tratamiento final. ¡Listo! ¡Vamos a empezar! Necesitas tener a la mano tu cubeta vestibular Easy Smile Stamp y tomaremos la impresión con silicona de adición para poder lograr una mejor definición. Utiliza la mitad de la porción de silicona pesada, base y catalizador y realiza una mezcla homogénea. Luego, para retirar las burbujas, puedes estirar la masa presionándola en la palma de la mano hasta observar que el color sea totalmente homogéneo. No olvides que la manipulación de la silicona de adición es siempre sin guantes, con manos limpias o con guantes de nitrilo. Una vez bien mezclada la silicona, ahora vamos a moldearla haciendo un rollito y lo llevamos a nuestra cubeta acomodándola con la yema de los dedos. Luego abrazamos los bordes de la cubeta para evitar el desgarre del material al retirar la impresión. Con la silicona bien posicionada en la cubeta, la llevamos al encerado correctivo y tomaremos la impresión haciendo presión desde vestibular a palatino. Y ahora la acomodamos con los dedos tratando que se extienda por lo menos un diente más de los encerados y que cubre los bordes incisales, también la mitad de la cara palatina. Después la dejaremos vulcanizar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, vamos a retirar la cubeta con mucho cuidado para evitar romper el encerado. Y ahora podemos observar cómo se han copiado todas las características básicas del encerado correctivo. Pero esto solo será una impresión primaria, porque necesitamos copiar los detalles más finos, como por ejemplo la microtextura. Y esto solo se logrará con el rebasado de la silicona fluida. Aquí te dejo un easy tip. Es importante habernos extendido hacia palatino con este primer material para que la silicona fluida de rebase tenga un mejor soporte y se mantenga más estable. Llegó el momento de tomar la impresión con silicona fluida. Recuerda que el primer disparo debes descartarlo, ya que no se llega a mezclar por completo dentro de la punta de la jeringa y no termina de polimerizar. Luego inyectaremos la silicona fluida dentro de la cubeta, tratando de no levantar la punta para no formar burbujas. Ahora llevamos la cubeta con el material al encerado. Puedes haber marcado previamente el centro de tu impresión para que te sirva de guía y no equivocarte en la posición durante la inserción. Haremos presión de vestibular a palatino y también sobre los bordes incisales hasta observar que rebase la silicona fluida por los márgenes. Dejaremos polimerizar por 5 minutos. En el siguiente video te explico paso a paso cómo recortar tu impresión o estampa Easy Smile Stamp.